cree. Todo aquel que cree en Jesús es justificado. Todo aquel que ahora entiende la importancia de ser justificado a través de Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos justificados. La ley decía muchas cosas. La ley decía muchas cosas. Y en verdad es imposible, mis queridos, cumplir la ley, como dice mi país. Yo no sé si en sus países dicen así, tintín por tintín. O sea, es imposible cumplir la ley al pie de la letra. Es imposible. Pero es más fácil cumplir la gracia. Si pudiéramos pensarlo así, es mucho más fácil cumplir la gracia. Si pudiéramos pensar de esta forma, en la ley nosotros podemos encontrar una forma de cumplirla a nuestra conveniencia. La ley tú puedes encontrar una forma de cumplir a tu conveniencia lo que a lo mejor una persona encuentra, siempre va a encontrar. Encuentras un buen abogado, vas a encontrar cómo esta ley te favorece. Esta ley aquí, esta ley allá. Entonces la ley muchas de las veces te permite hacer ciertas cosas, te permite hacer ciertos momentos algunas cosas para ver de qué forma encuentras para burlar la ley o encontrar de una cierta forma que te favorezca. En Israel está el Shabbat, y en el Shabbat no se puede encender fuego para nada, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. No puede hacer nada. Ni en el elevador. Si subes en el elevador no puedes llamar el elevador, porque el elevador tiene es algo eléctrico que va a prender algo, y no puedes prender la tele. No puedes prender la tele porque en la tele hay algo que es un clic que va a hacer. No puede hacer nada, pero siempre en la ley vas a encontrar una forma. Entonces hay un elevador ahí en Israel que no tienes que llamar el elevador. El elevador para en todos los pisos. En todos los pisos. Solo. Es una forma de encontrar para que si es alguien que te gusta el soccer, porque los judíos también piensan que nomás somos nosotros. Los judíos también juegan bien. No sé si has mirado el Israel juega soccer. Nunca tiene un buen equipo de soccer Israel. Y cuando es partido de soccer o cualquier otro partido que hacen, encuentran un gentil para ir a ver un partido con ellos, porque ellos son los que van a prender la tele y nomás van a llegar ahí a ver qué va a pasar. Si encuentra una forma, siempre la ley te va a permitir encontrar algo como para decir, bueno, no fui yo, pues yo nomás estaba ahí. Pero la gracia no, la gracia parece ser que es un poquito más fácil, pero la gracia ya se trata de uno. La gracia empieza a ver cómo nosotros estamos, cómo está nuestra vida, porque es personal. La gracia se trata de cada uno. La gracia es que el Espíritu Santo mismo empieza a redarguir tu vida. La gracia es cuando el mismo Espíritu Santo empieza a hablar contigo. La gracia es cuando es entre tú y el Espíritu Santo, porque por afuera todos nos conocen, pero por adentro solamente quien nos conoce es el Espíritu Santo. Y entonces qué importante es que nosotros podamos entender eso, porque muchas de las veces parece ser que la ley fuera un poquito más difícil de cumplir, y sí es, pero en la ley siempre vas a encontrar una forma, pero la gracia no, porque la gracia ahí es nosotros. En la gracia tenemos que ser sinceros con Dios. En la gracia es el Espíritu Santo que habla a nosotros. En la gracia es el Espíritu Santo, es Dios que conoce nuestro corazón, Jesucristo que conoce nuestro corazón. En la gracia nosotros reconocemos que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que nos perdona de nuestros pecados, que paga nuestros pecados. La gracia nos muestra la gran necesidad que nosotros tenemos de nuestro Salvador, Jesucristo. La gracia nos hace ver que necesitamos de Jesús en nuestra vida. Y es lo que Pablo estaba hablando ahí en la sinagoga delante de todos. Necesitamos de la gracia, necesitamos del perdón. Jesucristo vino para que fuéramos justificados. Porque en la ley, en Moisés, es muy difícil, todo eso es lo que pasa. Pero en Jesús nosotros somos justificados. Pero el versículo que viene, en versículo 40 de Hechos capítulo 13, el versículo que viene es una advertencia. Y la advertencia es algo muy interesante. Mira lo que dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, el versículo 41.
Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obras que no creeréis, si alguien os contare. Pablo empieza a hablar y empieza a traer aquí un poquito de Habacuc. Pablo va al libro de Habacuc, empieza a traer el libro de Habacuc aquí en ese momento, ese preciso momento, ese momento de su discurso. Él lleva el pueblo a hablar un poco de Habacuc. Y Habacuc en el capítulo 1, ahí si después cuando tengas tiempo lee el libro de Habacuc, está muy pequeño. Habacuc empieza a ver que todo, dice que todo estaba mal. Todo estaba mal. Todo estaba muy feo. Habacuc empieza a quejarse con Dios por todo lo que estaba pasando en la nación. Habacuc empieza a hablar con Dios por todo lo que miraba, todo lo que estaba pasando era algo feo, era como por decir los días de hoy, lo que está pasando. Hay muchas cosas que como cristiano tú dices, pues no puede ser que todo esto que está pasando. Y luego en Habacuc capítulo 1, versículo 5, dice, ¿qué vas a hacer entonces? Habacuc empieza, ¿qué vas a hacer? Y versículo 1, 5 dice, porque yo haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo voy a hacer algo en vuestros días, Habacuc 1, 5, que cuando yo contare, no lo van a creer. Y entonces Habacuc dice, pero ¿qué vas a hacer entonces? ¿Sabes lo que va a hacer? Dios permite que Babilonia, que los caldeos traigan juicio. Entonces Habacuc dice, bueno, Israel, ¿vas a permitir que nuestros enemigos, la gente que está peor que nosotros, venga y traiga juicio sobre nosotros? ¿Vas a permitir entonces que los que están peor, nuestros enemigos, los que están peores que nosotros, nos traiga juicio? Estaban peor que nosotros, pero van a traer juicio. Y Dios permite muchas de las veces momentos como que parece ser que no es lógico, pero permite muchas de las veces que el enemigo, circunstancias como que para traernos wake up. Permite muchas de las veces que circunstancias empiezan a pasar como para decir, oye, y miren lo que dice Pablo, no, ¿por qué menosprecian ustedes eso? ¿Quieren que otra vez pase lo que pasó, que venga juicio? ¿Quieres que otra vez pase lo que pasó? O sea, ¿van a permitir eso? Y miren lo que dice capítulo 2, versículo 4. En medio de todo eso, en medio de todo lo que iba a pasar, entonces Dios habla con Habacuc. En medio de todo lo que yo voy a permitir que pase, viene un versículo que todos nosotros leemos y conocemos. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo, ¿qué? En medio de todo lo que iba a pasar, en medio de todo lo que Dios iba a permitir, en medio de todo el juicio que Dios iba a traer a Israel, al pueblo, y dice, mas el justo por la fe vivirá. El concepto ahí era que Dios estaba permitiendo que los caldeos iban a venir a traer juicio sobre Israel. Y entonces Habacuc estaba como que, pero ¿vas a permitir eso? Sí, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú y yo enfrentemos circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando Dios nos permita pasar por circunstancias difíciles en nuestra vida, tú y yo tenemos que entender algo: el justo por la fe vivirá. Pablo decía que no te pase lo que pasó con Israel en los tiempos de Habacuc. Por ello Pablo dice, acepta la gracia. Por eso que Pablo empieza a hablar ahí en el versículo 41 y dice, mira nomás, van a menospreciar lo que pasó. Mirad que menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces Pablo dice, mira que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Y Pablo estaba ahí delante de todos hablando eso, trayendo los salmos de Habacuc y todo eso, como que trayendo un wake up call para los que estaban ahí. Entonces Pablo decía, que no pase lo que pasó con los profetas o menospreciadores y todo eso. Mira, acepta la gracia, acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Acepta que Jesucristo vino para perdonar nuestras vidas. Acepta eso. Mira el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mira nomás cómo estaban el pueblo, los judíos, los gentiles. Los gentiles eran los que más querían escuchar. Los gentiles ya estaban así, mira, por favor, háblenos más. Queremos escuchar más. Queremos escuchar más. Los gentiles estaban queriendo escuchar más de lo que querían hablar. Pablo hablaba y los gentiles seguían a Pablo. Era una multitud impresionante. La gente quedaba impresionada con el alcance que tenía Pablo, la forma como él hablaba y cómo él se expresaba. Entonces la gente llegaba y quería que Pablo empezara a hablar, aunque fuera día de reposo. Querían seguir escuchando la palabra de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios? Yo me deleito escuchando la palabra de Dios. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hallándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice que la gente seguía a Pablo, los que estaban ahí, y Pablo tenía algo para ellos. Pablo siempre les decía algo. Perseveren en ¿qué? En la gracia. Perseveren en la gracia. Perseveren en la gracia. Perseveren en el sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque la gente estaba tan afectada a la ley. La gente estaba tan afectada a la ley, pero Pablo decía, perseveren en la gracia. La palabra gracia es un favor no merecido. La gracia es la salvación que Jesucristo trajo a nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pablo decía, perseveren en la gracia. El versículo 44 sigue hablando. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mira nomás. ¿Cuánta gente se juntó? Casi toda la ciudad. ¿Te has puesto a imaginar cuánta gente llegó ahí? Dice que casi toda la ciudad se puso ahí para escuchar lo que ellos tenían que hablar. Casi toda la ciudad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si fueras Pablo? ¿Qué harías tú si fuera Pablo? La gente tenía hambre de la palabra. La gente tenía hambre de la palabra. Y Pablo lo que estaba hablando era una palabra cristocéntrica. Era una palabra hablando de que Jesucristo, de la gracia. Pablo hablando de que Jesucristo vino a perdonar pecados. Y Pablo siguiendo hablando de Jesucristo. Y la gente, casi toda la ciudad estaban así con hambre de la palabra de Dios. Mis queridos, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O rogad para que el Señor envíe obreros. Porque ya está lista, la cosecha está lista. La cosecha está lista. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Hay gente que está esperando que tú y yo podamos abrir nuestra boca para compartir la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros sabemos más de cantos no cristianos do que de la Biblia. Si empezamos a cantar cantos de antes, la gente sabe cantar. Y si hablan un versículo de la Biblia, bueno, aquel que dice ayúdate que yo te ayudaré. No, hay como que hay algo así, no, algo así como que, y no sabemos muchas de las veces. La gente se juntaba para hablar, para escuchar la palabra. Casi toda la ciudad estaba con esta expectativa de escuchar la palabra de Dios. Casi toda la ciudad estaba con esa expectativa de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es mi oración? Que Dios nos sorprenda. Y así como la oración que hicimos aquí, que empecemos a ver gente con hambre de la palabra de Dios. Gente con hambre de la palabra de Dios. Que es que yo quiero escuchar la palabra. O yo quiero ir a ver cuál es el maná de hoy. ¿Qué es lo que vamos a recibir hoy? ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Que la gente pueda tener esta hambre cada día más por la palabra de Dios.
El versículo 40, deja avanzar para terminar, ¿verdad? Porque si no voy para mi quinto miércoles. Pero viendo los judíos, mira nomás, el versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron ¿de qué? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los que estaban ahí empezaron a tener celos porque la gente quería escuchar la palabra. Y era mucha gente que estaba empezando a juntarse a escuchar la palabra. Y entonces Pablo y Bernabé empiezan a hablar, pero a hablar con denuedo. Mira, muchas de las veces que tú y yo tenemos que hablar bajo la autoridad del Espíritu Santo. No, cuando se levante la oposición, cuando se levante personas que estén hablando, solo se tira piedra en árbol que da frutos. Tú y yo tenemos, si la gente empieza a hablar y que aquí, que allá, y empieza a tirar piedras, tú tienes que seguir hablando de Cristo. Imagínate si Pablo se pusiera ahí desanimado con Bernabé, no, entonces no vamos a seguir. No, ellos siguieron hablando con denuedo. Siguieron hablando la palabra de Dios, siguieron compartiendo de Cristo, siguieron hablando. Y mira lo que ellos hablaron. Vosotros judíos no se sienten dignos. Pablo dice: ustedes judíos están desechando la vida eterna. Mira lo que dice Pablo: ustedes están desechando la vida eterna porque no se consideran dignos. Los judíos no se consideraban dignos de la vida eterna. Ahora déjame hacerte una pregunta: ¿quién es digno de la vida eterna? ¿Quién es digno de la vida eterna? Es como los judíos estaban así como esa persona. Un ejemplo es una persona que iba a poner de ejemplo aquí a alguien, pero voy a usar a alguien más. Me voy a usar a mí, que alguien llegue conmigo y me regale pantalones. Una vez yo me acuerdo que la hermana Arteaga, ¿se acuerdan? La mamá me regaló una cantidad de pantalones. Su hijo ya, no sé qué pasó con su hijo, y me regaló una cantidad de pantalones, de trajes. Pero pueden pensar así: que alguien te regale pantalones. Déjame hacerte una pregunta: ¿te ofenderías? ¿Te ofenderías que alguien llegara contigo y te diera pantalones? Si me preguntan a mí, ¿te ofendes? Pues yo no me ofendo. Lo que pasa es que algunos sí se ofenden. Algunos piensan: pues ¿por qué me está regalando? ¿Crees que yo no puedo comprar esos pantalones? Hay algunos que se sienten ofendidos cuando alguien a lo mejor llega y ¿sabes qué? Te voy a regalar eso. Se sienten ofendidos, no quieren. Pero yo digo, pues que sigan me ofendiendo. Que me sigan dando pantalones, relojes, carro, casas, ¿verdad? Que me sigan dando lo que Dios quiera dar. La salvación, mis queridos, es por gracia. La salvación es por gracia. No podemos comprar. Hay gente que cree que puede comprar. Los judíos pensaban que cumpliendo la ley era suficiente. Ellos no se sentían dignos de reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y tú y yo tenemos que entender eso. La salvación es por gracia. No podemos comprar, es por gracia. Pero ¿hasta dónde va la gracia de Dios? Cuidado. La gracia no es un permiso para pecar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es abrazar la gracia de Dios. Si nos hemos sentido indignos, reconozcamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y una vez que hayamos alcanzado la gracia, el perdón de Dios, aléjate. Una vez que alcance, aléjate del pecado. Porque en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. En Jesucristo tenemos la salvación. La salvación. Versículo 47.
Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mírate nomás. Los gentiles, al escuchar eso, empezaron a decir: bueno, la salvación también es para nosotros. La salvación también es para nosotros. La salvación también es para nosotros. Nos va a alcanzar la salvación también. Es para los que estaban ahí. Imagínate nomás, los que estaban ahí escuchando esa palabra se animaban cada día más al escuchar una palabra de esperanza, de salvación, porque la salvación también era para ellos. Mis queridos, la salvación es para cada uno de nosotros. El versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles estaban contentos porque la salvación también era para ellos. ¿Cómo estaban los gentiles? Como tú y yo estamos. Cuando escuchamos la palabra, los gentiles se regocijaban y glorificaban. ¿Cuántos se regocijan? ¿Cuántos están alegres? ¿Te acuerdas del día que la palabra de Dios te alcanzó? Allá en mi país tenemos un corito. Y yo no soy tan viejito así, pero teníamos un corito que decía: fue en un lunes que Jesús me alcanzó. Fue en un lunes que Jesús me alcanzó. Y si era lunes te parabas. Te quedaba parado, ¿no? Y luego cantaba: fue en un martes que Jesús me alcanzó. Entonces hasta allí, luego el lunes, el martes, hasta llegar el domingo. Y cuando terminaba el domingo, y entonces todos terminaban cantando: gloria, aleluya, Jesús me alcanzó. Gloria, aleluya, Jesús me alcanzó. Gloria, aleluya, Jesús me alcanzó. Gloria sean a mi Señor. Cuando la palabra del Señor llega a tu vida, te regocijas, glorificas, estás contento porque tú dices: es para mí también la salvación. Yo, un pecador, yo todo lo que viví toda mi vida como era antes. Y yo no sé ustedes, pero cuando llega la palabra en tu vida, qué alegría, ¿verdad? Eres la persona más feliz del mundo. Parece que te ganaste la mega cena, ganaste la lotería, ganaste, ¿verdad? No sé, te regalaron algo. Quedas así como que quieres compartir con todos, quieres hablar de Jesús con todos porque estás alegre y estás contento. Y esta alegría tiene que ser para siempre. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo era? ¿Qué hacía la palabra? Se difundía. Por más que había oposición, por más que habían celos, por más que la gente se levantaba, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En el capítulo anterior decía que la palabra avanzaba. Aquí dice: la palabra se difundía, la palabra seguía creciendo, mis queridos. Pero el versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra ¿qué? Contra Pablo y ¿quién más? Y Bernabé. Y lo expulsaron de sus límites. Otra vez persecución, otra vez falsos, otra vez tratando de hacer cosas, otra vez. Siempre cuando hay oposición es porque la palabra está siendo predicada. Siempre que la palabra está siendo predicada va a haber oposición, va a haber desánimo, va a haber circunstancias, van a haber momentos que tú vas a querer, ¿sabes qué? No voy a seguir más, pero tú y yo tenemos que seguir adelante predicando la palabra de Dios. Instigaron con mujeres, o sea, trataron, fueron con personas, hablaron con unas, hablaron con otras y levantaron falso en contra de Pablo y Bernabé y empezaron una persecución en contra de ellos. Ellos fueron expulsados, los sacaron de la ciudad.
Déjame hacerte una pregunta. Si eso llegara a pasar contigo y conmigo, ¿qué haríamos? ¿Qué harías si algo llegara a ese extremo? Por la palabra. Estoy hablando, si tú estás predicando, compartiendo la palabra, y por la palabra tú empiezas a ver un ataque del enemigo literal. Es como, yo me pongo a pensar algunos que antes nos ha tocado hablar con algunas personas que dicen, pues ahora yo no estoy feliz porque mi hijo, mi hija o mi esposo, mi esposa son cristianos. Y toda la familia va en contra, toda la familia. Pero antes cuando tomaban, cuando hacían sus cosas, cuando todo lo que hacía, bueno, toda la familia no hacía nada, no hablaba nada, eran todos ahí, pues qué mal tomar. Y mira, y la gente de pronto ahí echaban sus habladas, pero nunca era así como que muy firme, ¿verdad? Pero una vez que una persona es cristiano, no, te cerran las puertas, empiezan a venir personas en tu contra, circunstancias, amigos, amistades, persecución. ¿Será que tú y yo seguiremos adelante compartiendo la palabra de Dios? ¿Será que tú y yo seguiríamos adelante? Miren lo que dice el versículo 51. Y entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Llegaron a otra ciudad, salieron de ahí y siguieron su viaje predicando la palabra de Dios. Mira, sacudiéndolos el polvo. Dice que si tú llegas a una ciudad y esa ciudad no te recibe bien, ¿qué dice? Sacude el polvo de tus pies. El versículo 52, y con eso termino. Hechos capítulo 13. Una odisea es capítulo 13 y terminamos. Tengo calor. Por eso es bueno estar casado. Y el versículo 52. El versículo 52 dice, y los discípulos estaban como, estaban vacíos. ¿Ah? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hombre, estaban llenos de gozo. Pero el gozo no era un gozo así como que algunos que soy cristiano. ¿Sabes cuando algo pasa con personas, de pronto algo que no le gusta, una cosa? O no sé, en el ministerio, no sé, en alguna área, y luego no cambia. Cambia la actitud, cambia la forma, cambia la, ¿verdad? Porque a lo mejor está enojado porque algo no le gustó, algo no le pareció. Y ¿sabes lo que pasa? Te quita el gozo. Y cuando te quita el gozo y permite que otro sentimiento entre, entonces de pronto, ¿se acuerda cuando Pedro va con Jesús y dice, Jesús, y Jesús dice, ¿sabes qué? Me toca ir a la cruz, me toca ir, es lo que tengo que hacer. Entonces siempre hay uno, ¿verdad? Hay uno uno que, entonces dicen, Jesús, ¿cómo? No hagas eso, es más, yo voy en tu lugar. Entonces Jesús dice, apártate de mí, Satanás. O sea, apártate de mí ese espíritu que está sobre tu vida. Apártate de mí ese espíritu que no era Pedro que estaba hablando. Pedro se estaba dejando usar por aquel momento, aquella circunstancia. Tenemos que tomar mucho cuidado, mis queridos, porque lo que el enemigo quiere hacer es quitarnos el gozo y que nosotros no seamos llenos del Espíritu Santo. Pero lo que tú y yo tenemos que buscar cada día más, cada día en nuestra vida, es la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cada día más tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Los discípulos estaban llenos de gozo, llenos de alegría, traían un gozo.
este gozo, feliz, contentos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Apenas lo habían echado de la ciudad, perseguidos, toda la cosa, miren nomás, expulsados de ahí. Pero ¿qué estaban haciendo? Listo, ¿para dónde vamos? ¿Dónde predicamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Tengo el gozo del Espíritu Santo. Estaban felices, de seguro estaban contentos porque estaban compartiendo testimonios. Porque cuando empiezas a compartir testimonios te alegras, ¿sí o no? Es como, mira, si los que nos gusta soccer o un deporte, ¿qué pasa? Tú puedes pasar horas hablando de un equipo, de cosas, o escuchando quizás algo, porque son cosas que pasó antes, cosas que no sé qué, que aquí, que allá. Siempre que va a jugar un equipo, una hora antes están hablando del partido, que eso, que aquello, porque eso trae como que está poniendo como alegría, ¿verdad? Te estás poniendo contento. Para los dos lados está tratando de animarlo. Tú y yo nos animamos escuchando la palabra de Dios, un testimonio, cuando alguien viene contigo y comparte algo que le pasó, como en la oración del viernes pasado, de la semana pasada, viene una persona aquí a darle las gracias a Yaneira, porque se ha conectado los días martes por años, desde que empezó, 2 años, ¿verdad, Yaneira? Y dijo, un día iré en persona a darte las gracias. Un día iré. Y siempre que estaba en el hospital, paro cardíaco, y aquí eso, las circunstancias, y estuvo en Mexicali esperando sus documentos, y siempre se comunicando con Yaneira. Gracias por orar por mí, un día voy a ir. Y llegó aquí el día viernes, nos dio la sorpresa, y llega y da las gracias a Yaneira en persona. Eso nos llena de gozo y de alegría. No sé usted, pero me llena de gozo y de alegría. A mí me llena de gozo y de alegría. Y de lo que estaban llenos ellos era del Espíritu Santo. Mis queridos, siempre van a ver aquellas personas curiosas. Porque ahí en el grupo en el que estaban escuchando habían personas curiosas, habían los que estaban ahí nada más para ver qué estaban pasando. Siempre van a ver aquellas personas que nomás van a ir a ver qué pasa, nomás para asistir y ver. Pero también van a ver aquellas personas que entienden, van a ver aquellos entendidos que reconocen y saben lo de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios que nos tiene aquí? ¿Qué es la gracia de Dios? Siempre va a haber aquellas personas del contra, aquellas que siempre van a ver la forma de desanimar o hablar o dar un comentario de desánimo. Pero también van siempre a ver aquellos que están llenos de gozo, porque el gozo es un fruto de que nosotros hemos recibido a través de la gracia de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Voy a pedir que te pares, por favor, donde tú estás. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si nosotros hacemos lo que hacemos, es porque Jesucristo es el amor de nuestra vida. Y si sabes esta letra, puedes cantar conmigo. El amor de mi vida. El amor de mi vida eres tú. El sol, mi mañana eres tú.
La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. El amor. De mi vida eres tú. El sol de mi mañana eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el amor de nuestra vida, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, Padre, todo lo que somos es por ti, Jesús. Es por tu gracia. Es porque tú nos has alcanzado, Señor. Es por el cuidado que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y si hacemos lo que hacemos, Señor, es el amor que tenemos a la obra. Es el amor que tenemos a Jesús. La última vez, el amor de mi vida eres tú. El sol de mi mañana eres tú. El tesoro de mi alma eres tú. El tesoro más grande. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. El amor de mi vida eres tú. El sol de mi mañana eres tú. La canción de mi alma eres tú. El tesoro más grande eres tú, Señor Jesús. Señor Jesús. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos, Señor, por el tiempo de la palabra. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que podemos leer la Biblia y cada día más aprofundarnos en la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendice cada uno de los que estamos aquí, de los que se conectan, en el nombre de Jesús. Me gustaría orar por Alejandro porque hoy se